y otros estudios, y etcétera. Con el tiempo dejamos de publicar Pedro Valderrama, y gracias al apoyo de Kelly Ediciones ha puesto a la mano otro tipo de trabajos que hoy también, si gustan acercarse a la mesa de Mandrágora y adquirir algunos de ellos, les va a gustar. ¿Cuáles son estos temas que ha abordado con Kelly Ediciones? La palabra inacabada, texto sobre literatura contemporánea de Jalisco, Corazón de metralleta, breve historia del movimiento poético y editorial de Guadalajara, etcétera, autores, contenidos y referencias, Bosquejos sobre la arena, textos sobre letras jaliscienses, Emanuel Palacios, obra reunida, recopilación, introducción y notas, y tiene un sinfín de artículos en otros espacios de publicación. En enero tuvimos la oportunidad, para el Colegio de Jalisco dio el espacio para el número 43 de Estudios Jaliscienses, a Kenia Cornejo agradecemos esta conexión. Gracias, Kenia, por tener esa apertura hacia la nueva investigación que se está haciendo desde otros rincones de Jalisco, que es lo que vamos a platicar ahorita. Pues bien, todas estas publicaciones que ha tenido el autor se han reunido, y quien guste leer, y hay algunas que ya están agotadas, pero el Colegio de Jalisco nos dio la oportunidad de recibir este acervo bibliográfico, que creo que ahorita está en catalogación, y con el tiempo ustedes podrán venir y consultarlo de una manera más, saber qué es lo que se ha venido haciendo hacia las letras de Jalisco. Pues bueno, ya para entrar en materia con nuestro autor, quisiera decir unas palabras que en una entrevista que le hicieron en El Informador del 2022 señala Pedro Valderrama. Cito: las letras jaliscienses son un campo muy amplio, que mucho no se ha estudiado, que hace falta mucho por hacer, y me ha fascinado este campo. Pues bien, si las palabras dicen que es un campo muy amplio, efectivamente, los estudios de las letras jaliscienses es infinito, hay muchos temas todavía que seguir tratando. Cuando dice hay mucho por hacer, también se requieren de muchas manos de investigadores, y podríamos referirnos de que, bueno, las academias e instituciones educativas están haciendo esta labor. Efectivamente, no hay que olvidar la brújula de los investigadores en instituciones educativas, pero también ellos no logran abarcar todos los estudios que se hacen en la literatura de Jalisco. A veces cuando él y yo platicamos sobre temas jaliscienses, realmente sorprende la cantidad de temas con los cuales podemos ir abordando y construyendo la literatura de nuestro estado. A la par que él ha hecho una recopilación bibliohemerográfica, porque si bien estos estudiosos de las letras hoy todavía continúan aportando información, pero algunos ya partieron de este mundo y nos dejaron muestra de su trabajo, y en ocasiones también es difícil encontrar en los acervos bibliográficos por alguna extraña razón que desaparecen como arte de magia, que no sabemos por qué, pero bueno, ahí está. ¿Qué ha dedicado Pedro Valderrama en estos 25 años? Recopilar esos materiales, saber qué se ha investigado sobre las letras de Jalisco, y también hacer como un recuento de investigadores que no debemos de olvidar, como son la maestra Magdalena González Casilla, la maestra Sara Velasco, que continúa aportando y dando sorpresas en sus investigaciones en la Benemérita Sociedad, en pláticas y charlas que hemos tenido oportunidad, el doctor Wolfgang Bock, que también ha dejado huella en la literatura de Jalisco y adoptó Jalisco como sede y para vivir, la maestra Silvia Quesada, una mujer muy activa todavía, que sigue aportando a las letras de Jalisco, la doctora Guerra desde Lagos de Moreno, y otros más que se me escapan de la mente, pero debemos de tomar en cuenta
esas investigaciones y no olvidarlos, porque son investigadores que entregaron o siguen entregando parte de su existencia hacia la construcción de las letras de Jalisco. Pues bueno, antes de continuar quisiera hacer énfasis en la siguiente premisa que también nos dijo en un momento Pedro Valderrama. Hace falta mucho por hacer, pero ese hace falta mucho por hacer nos remite a promover, conocer autores de ayer y hoy. Si bien los autores de ayer están en estantes de librerías de viejo, están en las bibliotecas familiares, pero también los de hoy están aquí en estas mesas. Y muchos, a veces, por el solo hecho de que es hecho en Jalisco, no consumimos. Yo quisiera aquí aplicar una frase de Miguel Asa que dice, lea poesía, pues yo aplicaría, compren y lea editoriales independientes. Así es que es la manera de poder seguir viviendo la literatura de Jalisco. Hay dos palabras que voy a tomar de la maestra Silvia Quesada en un prólogo que hace a un libro que se presentó en Estudios de la Literatura de Jalisco. Muy bien, muy buenas tardes, primeramente. Bueno, antes tengo que explicar un poquito para poder aterrizar a esa posible respuesta. Digo posible porque me surgen muchas ideas, pero primero seguramente se preguntan, bueno, ¿qué es esto del mosaico literario? ¿Una colección? ¿Es una serie? Y de hecho, en estos últimos días que estamos promoviendo el evento, me han escrito varias personas preguntándome de qué trata, ¿no? El mosaico literario. Si es una antología de poesía de los Altos, del sur de Jalisco, de Guadalajara, si es una revista, si es un libro que sale cada 2 o 3 meses, como ha sido el caso, no tan frecuentemente, pero han salido los últimos 2 libros muy cercanos uno al otro. Entonces, ha habido todas estas confusiones en cuanto de qué trata el mosaico literario. Y lo que tengo que contarles es de que pues el mosaico literario es más que nada una colección de libros. En efecto, es una serie de libros que solamente son 4 y el plan es que sean 4, terminamos con el 4.º volumen que próximamente ya viene. Ya está ahorita en camino el 3.er volumen, que es sobre los Altos de Jalisco, y el 4.º y último volumen, que es sobre Guadalajara. Entonces, el objetivo de toda esta colección, que son, repito, 4 volúmenes, es retratar 2 cosas. Retratar, número 1, cuál es el panorama de la investigación literaria en la actualidad en Jalisco, no solamente desde Guadalajara, sino de las diferentes regiones en la entidad, en el estado. Y número 2 es, por supuesto, desde luego, como son estudios literarios, es rescatar, difundir aquellos autores conocidos, poco conocidos o aspectos de autores ya conocidos que no han sido tan difundidos, esos aspectos de su vida, de su obra, para que más lectores se acerquen. Entonces, tiene un doble filo esta colección. Número 1, repito, retratar quién es esta generación de investigadores de los últimos 15, 20 años que han surgido en el estado. Y por otro lado, por supuesto, cada uno hace sus investigaciones, hace sus estudios, sus libros, y cada uno tiene ya su línea de investigación. Es decir, los autores que invitamos para esta investigación, para esta serie o esta colección, ya tienen línea de investigación. No era así de a ver, vamos a invitar a un autor, ¿qué más o menos podrías tú investigarnos? Ya son autores que tienen, algunos más que otros, línea de investigación número 1 y experiencia número 2 dentro del campo, ¿sí? Y publicaciones, por supuesto, ya sean libros colectivos anteriormente, libros individuales o ensayos ya publicados, estudios publicados en revistas y otros libros como menciono. Entonces, tiene esa doble función la colección, retratar esos 2 aspectos. Esta colección, tengo que admitir que realmente este interés por
hacer esta serie de libros surge a raíz de una invitación que nos hizo, como ya mencionaste, Kenia Cornejo. Apareció hace algunos meses, este año, el número 143 de la revista Estudios Jaliscienses. Y hace unos 3 años aproximadamente, cuando platicamos Kenia y un servidor sobre este posible número, que el Colegio de Jalisco amablemente se acercó conmigo a través de Kenia, para ver la posibilidad de un número sobre letras de Jalisco. En cuanto recibí la invitación por parte de Kenia, pensé yo, pues lo que es necesario hacer es invitar estos nuevos estudiosos que están surgiendo día con día, en los años recientes, y que retratan la literatura de las diferentes regiones. Ese número 143 que, por cierto, ya se acabó, ya no hay ejemplares, bueno, me han informado aquí que ya no hay ejemplares de 143, se acabaron todos los ejemplares y eso me da mucha alegría saberlo. Es de que esta revista, en cuanto me planteó la posibilidad, dije, bueno, tenemos que retratar qué sucede no solamente en Guadalajara, como tradicionalmente se hace la investigación, se hacen este tipo de trabajos desde la perspectiva centralista en la entidad. Dije, no, vamos a abarcar tanto los altos como el centro, como el sur de Jalisco. Y en ese número 143 de Estudios Jaliscienses, de la revista del Colegio de Jalisco, pues tenemos del sur de Jalisco, tenemos a Viviana Sedano, Ricardo Sigala, de los altos tenemos Dante Alejandro Velázquez y Carlos Axel Flores Valdovinos, y del centro tenemos a Juan Carlos Gallegos y se me escapa alguien más por ahí. Entonces pudimos retratar las 3 regiones en ese número. Estoy hablando de hace 3 años aproximadamente. Tardó un poquito el número, pero por fin salió y se agotó. Y a raíz de eso dije, bueno, ¿no sería interesante, además de la revista que va a salir, abarcar más? Abarcar ya a través de volúmenes, diferentes volúmenes, esta visión. Entonces, yo me atrevería a decir que la semilla de este proyecto fue justo el número 143 de la revista, ¿no? Retratar esos 2 aspectos. ¿Quiénes son los investigadores en la actualidad? Y número 2, ¿qué temas ellos abordan? Y desde luego, por supuesto, ¿qué autores están rescatando y trabajando, ¿no? Otro detalle que tengo que mencionar sobre esta colección, como ya lo mencionó Mercedes, es todo este aspecto independiente. Así como mencionó ella sobre la importancia, que vamos a platicar un poquito más adelante, la importancia de las editoriales independientes, pues en mi caso yo siempre he trabajado al margen de las instituciones, es decir, el trabajo que uno viene realizando, como ya dijo Mercedes, hace 25 años aproximadamente, es todo a través de un trabajo autogestivo, es decir, independiente. Ahorita la palabra independiente está muy de moda, autores independientes, editoriales independientes, pues también investigadores independientes que trabajamos al margen del Colegio de Jalisco, de la Universidad de Guadalajara o de otras instituciones públicas y privadas. Entonces, pues esa es la idea. Yo estoy seguro, no estoy seguro, me consta que hay por supuesto investigadores que están trabajando dentro del Departamento de Estudios Literarios, por ejemplo, sobre todo, el Departamento de Letras, Estudios Literarios, aquí del Colegio de Jalisco también, por supuesto, el ITESO tal vez, y otras instituciones seguramente. Pero el trabajo que se hace autogestivo, pues desde mi perspectiva muy personal, habrá personas, por supuesto, que estén en discrepancia con lo que pienso, pero tiene para mí un valor, no quiero decir un valor extra, pero tiene ese esfuerzo que me parece que tenemos que apreciar, tenemos que revalorar el esfuerzo que hacen estos investigadores de manera autogestiva, que no es nada nuevo, es algo que siempre se ha realizado en la investigación, la historia de literatura, la crítica literaria, todo ese tipo de estudios históricamente se ha hecho de manera autogestiva, solamente que a partir de los años 50, bueno, es toda una historia, ¿verdad?, que ahorita no vamos a abordar, pero no es absolutamente nada nuevo esto de los investigadores independientes. Eso ha sido la base de la crítica literaria, de la historia de la literatura mexicana, de los estudiosos y conocedores de la literatura, han trabajado de esa manera. Entonces, pues por ahí va y el objetivo de esta colección. Gracias. Algo que hemos él y yo platicado
que dejen decirles que es mi marido, nos gusta mucho salir a los municipios. Y una parte que hemos encontrado siempre es de que en cada municipio llegamos y preguntamos sobre cronistas principalmente. Y después nos dio la idea de decir, bueno, hay escritores en los municipios. Para eso de escritores en narrativa o en poesía, pues hay un chico que se llama Miguel Asa, que también en su bicicleta se ha dedicado a andar municipio por municipio para buscar poetas, y ha encontrado algunos, ha tenido respuesta favorable. Y nosotros, pues habrá estudiosos en las letras de Jalisco, pero hablando desde su terruño, sí hemos encontrado. Pero muchas de estas publicaciones, desafortunadamente, no llegan a Guadalajara, se quedan en el municipio. ¿Qué sucede? Que si yo deseo algo sobre un tema de Zapotlán el Grande, tengo que dirigirme al municipio de Zapotlán el Grande para conocer de cerca el material o el investigador. Lo mismo sucede con Lagos de Moreno. Diría uno, bueno, pues si tú tienes las redes y el internet, pues sí, pero muchas veces esos materiales no los suben a las redes o no están en digital, y entonces ya son materiales que llevan 10, 15 años de haber sido publicadas, y hace 10, 15 años no teníamos toda esta modalidad que hoy contamos de la digitalización, y entonces pues recurrimos a ellos y casualmente llegan a tener un ejemplar todavía y lo adquirimos. Y ha surgido una pregunta interesante: ¿y por qué les interesa a ustedes? Pues porque queremos saber qué más se está investigando o haciendo desde los municipios. Nosotros hemos sido muy críticos del centralismo. Todo ha sido México, y la historia y todos los parámetros de crítica han surgido desde la línea del centro de México. Pero cuando aterrizamos a nuestro estado, sucede igual, con el mismo pensamiento. Y entonces estos investigadores desde el municipio, desde su terruño, han propuesto acercarse a herederos que les han abierto los archivos personales, han podido acceder a materiales que sería casi imposible, pero también se han hecho como descubrimientos que yo hice ahorita hace un mes, que me peleé con mi mamá, porque entre el acervo de mi abuelo descubrí a este profesor que se llama Tostado Lomelí. Tiene varios cuadernitos, ese está deshojado, pero él es de Jalostotitlán. Y diría uno, ¿alguien conoce a Tostado Lomelí? Sí, los que estamos dentro del magisterio ubicamos el apellido Tostado Lomelí, porque parece ser catedrático de la Normal de Jalisco allá por los 60. Pero fue escritor y su obra está dispersa y es de Jalostotitlán. Y cuando llegas tú al Museo de Jalostotitlán, tienen 2 ejemplares y dice uno, bueno, ¿y dónde está la obra? No la hemos podido conseguir porque está dispersa. Pues así como Tostado Lomelí, encontramos varios autores de la talla, quisiera uno decir, de la talla de Juan Rulfo. Bueno, Juan Rulfo ha sido estudiado y reestudiado por muchos investigadores, pero también tenemos otros autores que están olvidados y olvidados totalmente. Y de eso se trata hoy la colección Mosaico Literario. Voltear a ver a la nueva generación, el relevo de investigadores como los que ya mencioné, como la maestra Sara Velasco, la maestra Magdalena González Casilla, Wolfgang Bock, la doctora Guerra, la maestra Silvia Quesada. No somos eternos. Nuestros trabajos van a quedar y van a surgir todavía nuevas inquietudes. Y las nuevas generaciones deben de estar atentas a lo que sucedió en tiempo y espacio en Jalisco, en tiempo y espacio del municipio, en tiempo y espacio de las editoriales, para lo cual debo de decir unas palabras que también en su momento nos dice el coordinador, que dice: los esfuerzos en revisar diferentes momentos de la literatura jalisciense es rescatar escritores del pasado u olvidados, dar a conocer nuevas aportaciones y ofrecer estudios o investigadores que se están realizando
en los municipios. Y al momento de realizar estos acervos y documentaciones, realmente no saben lo difícil que es reunir la obra de autores que olvidados totalmente. Y ahorita espero que nos comente sobre Emanuel Palacios, cómo fue ese trabajo para poder llegar a la obra de Emanuel Palacios, obra reunida, y que después de haber editado el libro en Kelly Ediciones, volvieron a surgir datos interesantes que aporta el Mosaico Literario 2. Bueno, yo quería referirme a Mark Gluck, un historiador del principios del siglo XX, que decía que una de las tareas más difíciles que enfrentan los historiadores es reunir los documentos, y muchos de ellos realmente han hecho cosas titánicas. Por ejemplo, Viviana Sedano, reunir la obra de diferentes editoriales, ediciones de Doña Refugio Barragán de Toscano, haber importado libros que la autora mexicana del siglo XIX editó en España, una revista hecha por ella desde el sur de Jalisco, finales del siglo XIX, es decir, dedicar tiempo, aspecto monetario y parte de tu existencia a un trabajo de investigación, realmente a veces el lector no lo ve, pero los que estamos de este lado y los que están aquí sentados, que son investigadores, conocen ese trabajo. Mi siguiente pregunta sería, ¿cuál es el panorama de los estudios literarios, el rescatar autores del olvido? Creo que esa ya te la dije. Sí. A rescatar otros aspectos de autores reconocidos, tratar sobre la literatura actual y quiénes son los estudiosos de la literatura jalisciense y en qué temas abordan ahorita ellos. Una manera muy general por el tiempo. Muy bien. Es muy amplio, por supuesto, abarcar los cuatro volúmenes, porque como ya mencioné, ya está cocinándose el cuarto volumen. Entonces ya tenemos ya tengo un panorama. Vamos a tener todos, y yo lo tengo trabajando por supuesto todavía, pero vamos a tener un panorama general de cuáles son los temas que están interesándose los escritores, los autores, los investigadores, qué autores les interesa y de qué épocas. Si tuviera que resumir qué autores son los que les interesan a los investigadores actuales, o los que al menos nosotros retratamos en la colección, que tengo que mencionar que no son todos, por supuesto. Hay algunos investigadores autogestivos, independientes, que también invitamos, pero por una razón u otra no pudieron participar. Entonces, aunque son cerca de 30 autores en los 4 volúmenes en total, aproximadamente, aún hacen falta otros. Faltan 2, 3 más, tal vez, o 5, posiblemente, para realmente hacer un panorama más completo, ¿no? A mí me sorprende mucho que en los últimos 10, 15 años ha ocurrido este movimiento. Yo me atrevo a decir que es un movimiento, un interés tremendo por rescatar, por conocer, por estudiar la literatura local, la literatura regional. Cuando comencé hace 25 años, realmente no había yo no encontraba personas de mi generación interesadas en estos temas, muy poquitos, como Dante Alejandro, por ejemplo, ¿no? Más bien encontraba figuras como Wolfgang Bock, como la maestra Sara Velasco, Silvia Quesada, entre la maestra Magdalena, entre otros y otras. Pero en los últimos 10, 15 años ha habido este boom de interesados, entre ellos los más jóvenes, por ejemplo, aquí Kenia Cornejo, entre otras y otros investigadores jóvenes que están interesando por la literatura y rescatar estos autores o aspectos de diferentes autores reconocidos y otros no tan conocidos. En general, los autores, los 30 aproximadamente, ellos abarcan la literatura del siglo XX. La literatura del siglo XX es la materia en que ellos se concentran principalmente. Es difícil hablar sobre el siglo XXI. Hay 2 textos en el nuevo libro que viene sobre Guadalajara, donde hay aproximaciones sobre la poesía en la actualidad, aquí en Guadalajara, de los últimos 20, 30 años aproximadamente, ¿no? Eso es lo más cercano al tiempo que tenemos en esta colección. Pero la gran mayoría, un 98%,
se interesa por el siglo XX. Solamente un autor, una autora, Viviana Sedano, que ya mencionaste, en el volumen 2, ella estudia, rescata por ahí unos documentos poco conocidos de doña Refugio Barragán, sí, y es la única que estudia el siglo XIX. Entonces es también de preguntarse, yo me he cuestionado por qué ya no hay un interés, yo al menos no veo con estas nuevas generaciones un interés por el siglo XIX. Seguramente hay estudiosos, hay estudiantes ahorita tal vez haciendo sus tesis sobre temas del siglo XIX en literatura lo que concierne, pero al menos en esos panoramas que estamos ofreciendo no encontramos ese tipo de estudios sobre ese periodo, ¿no? ¿Por qué? Insisto, no sé por qué. Tal vez porque es una literatura tan ajena a nosotros, y por otro lado también los profesores tienen mucho que ver con este aspecto, ¿no? ¿Qué tanto los profesores de preparatoria y de universidad están acercando a los jóvenes a esta literatura, ¿no? Del siglo XIX y anterior, por supuesto? Entonces, los temas generales son siglo XX principalmente. La pregunta era, ¿quiénes son los autores? Bueno, ya mencioné muchas veces que son como 30 autores aproximadamente. Pero mencionan pero, de tu trabajo, de Manuel Palacios. De Manuel Palacios. Bueno, en mi caso, en el segundo, bueno, yo participo en los 4 volúmenes como coordinador y también como autor. Y en el segundo volumen, que es el que tenemos ahí enfrente, que viene siendo este de acá, sí, el segundo volumen, yo trato el tema del autor Manuel Palacios. Esta es una revisitación, una visita de nuevo que hago al autor de Manuel Palacios, de Tolimán, Jalisco, del sur de Jalisco. Y ya había hecho un trabajo hace unos 3 años sobre sus obras completas, una aproximación a sus obras completas en un volumen. Pero, como siempre, bueno, suele suceder que sacas tú un libro y empieza a salir más información sobre el autor, empiezan a salir familiares y te van enviando material, y eso pasó justo con Manuel Palacios, ¿no? Manuel Palacios fue un autor que había quedado totalmente olvidado de la historia de la literatura tanto jalisciense como mexicana en general. Hablando un poquito brevísimamente sobre Manuel Palacios, él fue contemporáneo de Agustín Yáñez, y con él fundaron la revista Bandera de Provincias y posteriormente la revista Campo de aquí de Guadalajara. De hecho, mucho material que he consultado sobre Manuel Palacios ha sido aquí en el Colegio de Jalisco, gracias a la biblioteca Agustín Yáñez, que aquí se conserva. Entonces, pues aquí fue donde encontré hemerografía, incluso su primer libro, su único libro, aquí lo consulté, aquí fue donde tomé el material para transcribirlo para sus obras completas. Bueno, pues en este artículo que yo escribí para el segundo volumen, integré nuevo material que justo surge después de la publicación del libro, y encuentro al hermano menor del autor, que aún vive aquí, aún vive, ya está grande el señor, por supuesto, es el maestro Germán Palacios, maestro de la Prepa 7 y del Quad, y él conservaba entre sus papeles una carpeta que su hermano le había mandado, Manuel Palacios, en los años 70, 80 más o menos. Le envió estos documentos que él no sabía exactamente qué eran. Pues bueno, me los entrega a mí, los fotocopio, por supuesto, los empiezo a consultar y voy descubriendo que pues Manuel Palacios había hecho una especie de recapitulación de toda su obra. Hizo una relación bibliográfica y hemerográfica de su obra personal. Es decir, a mí me costó años, 20 años más o menos, juntar su obra, tanto hemerográfica como bibliográfica. Pero ya Manuel Palacios le había dejado a su hermano estos documentos que el hermano, insisto, no sabía exactamente qué es lo que era, ¿no? Entonces, este hallazgo, pues tuve que rescatarlo, por supuesto, y lo integramos a este volumen, junto con algunos poemas inéditos, ¿sí? Si bien su obra es muy pequeña, es muy corta, pues ya se le puede añadir más textos a esta obra breve y muy valiosa desde mi punto de vista, y que es parte del mosaico número 2, ¿no? Y hay que saber
que uno diría, bueno, Emanuel Palacios es de Tolimán, vivió en Guadalajara, en la Ciudad de México. ¿Y qué rastros queda de él en Tolimán? Pues la gente lo recuerda, la familia, porque fueron los donadores de terreno de la escuela que existe en Tolimán. Cuando llega uno a la primaria, una de lo que es la dirección, tienen un cuadro de Emanuel Palacios. Pensaban los maestros de primaria que era el director que había fundado. No, en realidad él gestionó y el terreno que donó fue para beneficio de la comunidad. Hay fotografías antiguas, hay todavía rastros de Manuel Palacios en su pueblo. La biblioteca todavía tiene un material fotográfico, pero no tienen obra de Manuel Palacios. Entonces ahora lo que a nosotros nos toca es llevar este material a la biblioteca Tolimán pública, dejarlo para que las nuevas generaciones conozcan de quién es la escuela y ese cuadro, los maestros puedan compartir. Algo que veo en diferencia, lo voy a hacer notar, a Jalostotitlán y algunos municipios. En Jalostotitlán, Alfredo R. Plasencia es el que rifa, como dicen los chavos. Se lee, se huele en cada calle de Jalostotitlán a Alfredo R. Plasencia. Es más, hasta los niños declaman y lo hacen con mucho gusto. Y en Tolimán el poeta Emanuel Palacios está olvidado. Entonces vean las diferencias que hay cuando un trabajo de estudio literario es recoger, presentar a la comunidad sobre un autor en especial, nacido en esa cabecera o en ese pueblo, y la comunidad lo lleva con mucho orgullo. Y cuando está olvidado, pues sí, sabemos que existió una foto, pero no sabemos nada de él. Entonces, por ahí vamos viendo por qué es importante los estudios de literatura jalisciense. Y ya para aterrizar, porque no quiero dejar de perder la vista sobre la importancia de estos espacios de ferias donde abren hacia las editoriales independientes. Guadalajara ha sido, por historia editorial, tiene una tradición muy fuerte, y quisiéramos, así con unas breves, por el tiempo que tenemos, ¿qué ha sido la tradición de las editoriales independientes en Guadalajara? Y también, ¿qué ha significado que Kelly Ediciones apoye proyectos como Mosaico Literario, como Estampas, que también este es otro librito pendiente que quedó por hablar, pero esperamos que con esto, si no logro Mosaico Literario y no me convenciste del todo, Pedro Valderrama, pues estampas de letras jaliscienses, te puede dar un panorama de lo que estamos hablando. De veras, no saben ustedes la infinidad de temas que uno puede buscar y escarbar en los municipios de nuestro estado. A veces nos quedamos aquí enclaustrados y no queremos salir, pero una vez que sales te encuentras con una infinidad de investigadores que quisieras vivir en el pueblo, porque algunos lo transmiten. Sobre todo yo cuando voy a San Gabriel platico con Don Asunción, les recomiendo el recorrido de los murmullos, contactan a Don Asunción, les lleva a la hacienda de Tepalcana, lean el libro de Juan Rulfo, luego de ahí se van a los murmullos y bueno, disfrutan mucho. ¿Pero qué ha sido la tradición de las historias de la editorial independiente en Guadalajara? Pues bien rápido, las editoriales independientes, o simplemente las editoriales, porque eso del independiente vuelvo que es un término moderno, siempre ha sido la base, ha sido la base de la vida editorial, literaria, por supuesto, de Guadalajara y otras ciudades, por supuesto, y países. Pero hablando de Guadalajara en concreto, pues gracias a editores tan importantes como, para irnos tan lejos, Ernesto Flores, Adalberto Navarro Sánchez, Arturo Rivas Sainz, simplemente con esos tres autores de los años 40, 50 y para acá, son la base de toda la vida literaria de Guadalajara. Más allá del Estado, más allá de las universidades, siempre es el trabajo independiente, autogestivo, el que realmente lleva la batuta en cuanto a la vida literaria de una ciudad. Actualmente aquí en Guadalajara, por fortuna, tenemos muchas editoriales independientes que
abordan todo tipo de temas, desde literatura fantástica hasta, por ejemplo, Acento, que tiene lo que es el rescate de las voces de diferentes regiones, de los altos principalmente. Tenemos Kel Ediciones, como ya dijo Mercedes, que es la editorial, el sello que a mí me ha respaldado en mi trabajo como editor, y pues ha apostado por esta línea de investigación, por los ensayos, por los artículos, y son muy pocas las editoriales que apuestan por esa línea, ¿no? Será porque hay pocos realmente investigadores, si comparamos con poetas y con narradores, por supuesto, pero sí existe esta actividad, y el mosaico, como hemos mencionado el día de hoy, es una muestra de ello, es una muestra de que sí hay más de 30 escritores mínimo, más de 30, en este momento a lo largo de Jalisco, que están haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Y que necesitan apoyo, no estoy hablando de becas necesariamente, ojalá existieran estas becas por parte del gobierno, ojalá existiera por parte de publicaciones más apoyo por este tipo de trabajos también. Sin embargo, vuelvo al primer punto, la actividad independiente es la vértebra, es el principal punto de partida para la vida literaria. Y qué bueno que están hoy reunidas en el Colegio de Jalisco, dando a conocer su trabajo. Y como yo soy una promotora de los pueblos de Jalisco, yo aprovecho el espacio para que realmente un fin de semana salgan y conozcan a los municipios. Ciudad Guzmán tiene ahorita una vida cultural muy importante, hay editoriales, hoy encontramos editoriales en Ciudad Guzmán también de manera independiente. Las librerías, uno diría, ¿cómo librerías? Si hay librerías en los municipios, hay una que les recomiendo mucho, El Laberinto en Teocaltiche. Realmente se sorprenderían con el señor Ibarra, platicarían, yo duré 2 horas platicando con él, me dio permiso de revisar un material que adquirió en la Ciudad de México, del Sol de Guadalajara de 1914, así es que me tenían ojeando por 1 hora parada y tomando fotos de material que tiene él, muy accesible, el señor Ibarra. En San Miguel el Alto hay una librería, El Capítulo, donde pueden encontrar materiales de editoriales independientes y de autor que pueden ustedes adquirir. Hay Lagos de Moreno, hay un sinfín de cosas que ver. Guadalajara también es un centro neurálgico cultural, pero yo creo que es momento de voltear a ver a los municipios, es buen momento de voltear a ver a los cronistas, investigadores, qué son lo que ellos están aportando desde su terruño, acercándose a los archivos personales y sobre todo conocer muchos autores que realmente no sabemos de ellos y que podemos consumir y leer a través de las editoriales independientes. Pues bueno, de mi parte sería algo más que quieras agregar. Sí, nada más el comercial inevitable que tenemos que hacer, quien le interese, ojalá le interese el libro o los libros que traemos aquí. Los mosaicos literarios están a 150 pesos el día de hoy, cualquiera de los dos está a 150 pesos, y el de estampas sobre letras jaliscienses está a 100 pesos creo, 100 pesos, entonces quien guste se puede acercar. Y pues nada, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, y pues nada, muchas gracias y bonita